Hola con todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Mi nombre es Mateo Flores, soy ingeniero en Comercio Exterior y Negociación Internacional por la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Actualmente estoy cursando mi maestría en International Business Management con la Universidad de Barcelona y profesionalmente me desempeño como asesor en agencia de aduana en temas de procedimientos aduaneros, así como capacitador en el uso de herramientas tecnológicas para lo que son operaciones de comercio exterior. El día de hoy me han pedido que dé esta clase en el programa intensivo de formación política acerca de los elementos que componen la balanza comercial ecuatoriana, el por qué tiene esta composición, así como también el poder interpretar la situación comercial del Ecuador con respecto al mundo. Bueno, con lo que les voy a compartir el día de hoy, ustedes van a poder entender el porqué de la situación comercial del Ecuador, así como también podrán analizar la situación comercial de otros países viendo sus balanzas comerciales y los datos que en ella arroja, para que de esta manera ustedes puedan idear tal vez posibles estrategias o políticas comerciales que fortalezcan esta posición de la balanza comercial. Pues bueno, me imagino que tal vez en el grupo que hay aquí ha de haber politólogos, abogados y demás profesiones. Y algunos tal vez no han visto muchos temas de economía o poco nada de temas de economía y se han de preguntar, ¿y a mí de qué me sirve entender estos temas si es que voy a hacer una carrera política, si voy a optar por un cargo público? Pues bueno, como todos sabemos, vivimos en un mundo globalizado en el que es muy fácil ahora conectar con personas y con países con un mensaje de texto, de un correo electrónico, etcétera. Entonces, para las empresas, las pequeñas y medianas empresas, eso también es aún más fácil. Y entendieron de que deben buscar un proceso de internacionalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que dejen de ser una empresa netamente nacional que vende sus productos solamente en Ecuador y busquen ofrecer sus productos o servicios en nuevos mercados internacionales, como por ejemplo en Colombia, en Estados Unidos, en China, en España, etc. Entonces, ustedes que se están formando para una carrera política, para optar por un cargo público, deben entender primero qué motiva a estas empresas a buscar esta internacionalización. Y una vez que ya lo entiendan y sepan las causales, ver qué facilidades ustedes les pueden otorgar para que este proceso sea exitoso, ya que de esta manera estas empresas podrán generar mayores fuentes de trabajo y también podrán generar mayores ingresos para la economía ecuatoriana. Bueno, entrando ya un poco más en materia, se van a estar preguntando, pero bueno, ¿qué quiere decir balanza comercial? ¿Qué áreas o sectores componen esta balanza? Básicamente la componen dos rubros muy sencillos, exportaciones e importaciones, entendiendo que estas exportaciones son el total de bienes o servicios que un país vende a sus socios comerciales y que le genera al país un ingreso de divisas, en nuestro caso, que ingresan dólares a nuestra economía. Por otro lado, las importaciones vienen a ser todas las compras de bienes o servicios que hace un país a sus socios comerciales y que significa una salida de divisas o una salida de dólares en este caso. Entonces, para hacer el cálculo de la balanza comercial es una operación matemática muy sencilla. El total de exportaciones menos el total de importaciones durante un periodo determinado de tiempo. Este periodo puede ser mensual, bimestral, semestral o anual. Ese tiempo lo ponen ustedes que desean conocer el estado de esa balanza comercial. Entonces, al entender que es esta operación matemática básica, podemos comparar el cálculo de la balanza comercial con, por ejemplo, en nuestro día a día, al hacer un presupuesto mensual de gastos e ingresos, en donde los ingresos vendrían a ser las exportaciones, que quiere decir que pueden ser nuestro salario, inversiones que estamos realizando o una póliza que tenemos en algún banco y que nos generan dinero para nosotros. En cambio, por otro lado, las importaciones vendrían a ser todos los egresos que tuvimos a lo largo del mes, como por ejemplo gastos de vivienda, de salud, de educación, transporte, etc. Entonces, la resta de estos dos, la operación de estos dos componentes nos puede dar o un saldo positivo o un saldo negativo. Entendidose un saldo positivo como un superávit comercial y un saldo negativo como un déficit comercial. Si un país tiene un superávit comercial,
quiere decir que su sector productivo, su empresa privada, están en una posición fuerte con respecto a los mercados internacionales. Quiere decir que estas empresas, estos sectores productivos, cumplen con satisfacer las necesidades de los ecuatorianos en este caso, o de los ciudadanos, y que además pueden ofrecer sus productos o servicios en diferentes mercados internacionales. Por otro lado, si tenemos lo que es un déficit comercial, quiere decir que este sector productivo no está en la capacidad de solventar las necesidades que tiene la ciudadanía, por lo que el Estado se ve en la obligación de comprar estos bienes o servicios a sus socios comerciales para que puedan satisfacer esta necesidad. Como pueden ver, el análisis de cómo se comporta una balanza comercial en un país es sencillo y solo necesitamos conocer estos dos rubros. Pero ahora quiero explicarles o profundizar un poco más en estos dos rubros y cómo se compone la balanza comercial ecuatoriana y qué novedades nos podemos encontrar en la misma. En primer lugar, debemos saber que quien obtiene estos datos y organiza los datos para publicarlos es el Banco Central del Ecuador. Este es el órgano que genera todas las publicaciones en materia macroeconómica. Siendo así, el Banco Central entendió de que para poder tener un mejor análisis más sencillo y amigable para todos, generó dos subdivisiones para exportaciones y para importaciones, en las que todos los gastos y rubros que componen la balanza comercial se pueden categorizar en estas dos subdivisiones, como les menciono. Básicamente, estas subdivisiones son en productos petroleros y productos no petroleros. Según el producto que sea o el servicio que sea, se categorizan en estas subdivisiones como les menciono. Entonces, tomando como ejemplo la balanza comercial del Ecuador entre enero y julio del presente año, podemos observar que tenemos un superávit comercial de 1.529.1 millones de dólares, de los cuales 1.183.5 fueron exportaciones netamente petroleras y la diferencia, 345.7, fueron exportaciones no petroleras. En un análisis inicial básico, podemos decir y deducir que en los primeros 7 meses del año, la economía ecuatoriana, la situación comercial del Ecuador fue muy buena, fue excelente por así decirlo, ya que tuvimos un superávit comercial bastante grande y que por ende entraron bastantes divisas a la economía. Pero si es que hacemos memoria y recordamos ciertas noticias de algunos meses atrás, vemos que no vimos que nuestra economía haya sido excelente. Entonces, analizando las cifras un poco más a detalle y viendo qué es lo que está pasando ahí, nos percatamos de que de los 1.529.1 millones, el 77% de esos ingresos fueron netamente de un solo producto, que viene a ser el petróleo. Y la diferencia de un 23% son de productos no petroleros como el cacao, banano, camarón, flores, etc. Entonces, ahí sí ya se nota el por qué nuestra economía no ha mejorado a pesar de que tenemos superávit comercial. Y esto es porque tenemos un modelo que no es sustentable a largo plazo, porque el Ecuador está dependiendo únicamente de un producto que no es renovable en primer lugar y que su precio es muy volátil de un día para el otro. Entonces, si es que seguimos dependiendo de se dan situaciones como la que hemos vivido, en la que el gobierno no ha sido capaz de afrontar sus obligaciones con sus deudores, y hemos visto noticias como que no ha pagado sueldos, que no ha sido puntual en los pagos con el Fondo Monetario Internacional, etc. Entonces, ahora, vuelvo a preguntar, ¿estamos como país bien o mal en nuestra balanza comercial? Es una pregunta un poco subjetiva, lo puedo decir, pero que es necesaria para entender cómo se mueve la economía ecuatoriana. Yo puedo decir que a pesar de que los números nos dicen que estamos excelente, que estamos viviendo momentos de abundancia, la realidad es otra. Y esto es porque estamos viviendo en una burbuja imaginaria, que si es que en el corto plazo se estalla, nuestra economía se dañaría severamente porque no tendríamos la capacidad de solventar una crisis aún mayor. Y que
de darse ese escenario, volver a términos actuales nos tomaría varios años y por ende muchas personas volverían a no tener un trabajo, las tasas de desempleo aumentarían radicalmente y la economía estaría literal por los pisos. Entonces, ¿qué hace falta para que justamente esto no pase? Para que nuestra economía sea estable y vaya creciendo acorde a lo que las aspiraciones de diferentes organismos internacionales lo dicen. Lo principal y urgente es hacer una transformación de la composición de la balanza comercial. ¿Qué quiero decir con esto? De que no dependamos únicamente de un solo producto para tener ingresos. Debemos aumentar nuestra oferta exportable de productos para que pasar de depender de un solo producto a tener, por ejemplo, 5, 8, 10 productos que compongan principalmente la balanza comercial, para que en escenarios en los que un producto como el petróleo, que tuvimos casos en los que el valor fue negativo, y no tenemos ingresos por eso, tengamos más productos que aguantan la balanza comercial y que hacen que la economía no se estanque y entre en una recesión económica. Eso es lo fundamental. Si es que no se hace eso, lastimosamente vamos a seguir siendo un país dependiente de petróleo y como se conocen según estimaciones, para el 2050 el petróleo se va a acabar. Y si es que nosotros como ecuatorianos no impulsamos esta transformación, nos quedan 30 años antes de caer en la miseria. Y es algo que como ustedes, como futuros políticos y que tienen generaciones atrás suya, deben dar el primer paso, dar ese paso a transformar esa economía, a dejar de ser un país dependiente del petróleo. Recuerden que nosotros somos un país agrícola. Es increíble que en tantos gobiernos pasados no se le haya dado el enfoque primordial a la agricultura, al agro. Es ahí donde el Ecuador realmente puede ser sustentable y que puede mejorar de manera exponencial su balanza comercial. Entonces, esto les dejo como una última reflexión. Creo que no tengo más que decirles. Como ven, la balanza comercial y sus componentes es algo muy sencillo de entender. Y les quiero dejar una tarea final para que más o menos vayan practicando y vayan puliendo el tema de un análisis macroeconómico. La tarea es algo sencillo. Quiero que ustedes asuman el rol de ministro o ministra de Comercio Exterior del Ecuador y en lo que ustedes están en su oficina reciben una comunicación del presidente Lenín Moreno en cual les solicita que ustedes hagan un análisis del último informe de la balanza comercial que sacó el Banco Central del Ecuador y en base a eso propongan un plan de transformación de la misma para que ya de una vez por todas el Ecuador deje de ser un país dependiente de petróleo y pase a ser un país más sustentable y con una oferta exportable mucho más equilibrada. Ese del análisis no tiene que ser muy extenso, pueden utilizar muchas herramientas que el Banco Central les está dando, entonces eso nada más les dejo como tarea. Y les dejo también mis redes, me pueden encontrar en Facebook como Mateo Flores, en Instagram y Twitter como @mateo_093. Igual les voy a dejar aquí abajo mi número de teléfono para que me hagan cualquier duda o consulta que tengan. De esa manera pues puedan tener este desempeño en la tarea de una manera más sencilla. Eso es lo que tengo por compartirles del día de hoy con ustedes. Espero que les haya sido de gran ayuda, que hayan podido hacer una buena reflexión acerca de la situación económica del país. Y nada, animarles a que se sigan formando en este tipo de programas, sobre todo en el PIB, que es algo que te ayuda bastante a abrir los ojos. Yo fui becario el anterior año y realmente las clases y los maestros que tenemos de aquí pues son de primer nivel y te ayudan a seguirte formando en este quehacer político y que de aquí a unos años pues estoy seguro que muchos de los becarios pues estarán en posiciones de poder y estarán, ¿por qué no?, en asamblea o incluso en ministerios. Eso es lo que tengo que decir por todos ustedes, chicos. Sigan adelante y pues nos veremos de una próxima ocasión. Hasta luego.